muchas gracias y buenos días a todas las que estáis en esta rueda de prensa de un lunes más. Antes de empezar, me permitís arrancar con un sentido recuerdo a Jesús Santos y que en nombre de Izquierda Unida envío un abrazo y todo nuestro calor y nuestro cariño a la familia, a los amigos y amigas y a los compañeros y compañeras de Jesús, y así como especialmente también a la familia política de Ganemos Alcorcón, en donde se incluye también Izquierda Unida Alcorcón, que ayer perdieron pues a un compañero de luchas, a un sindicalista y un político brillante, y alguien que supo ver que si el enemigo es común ha de ser la lucha para enfrentarlo, y agradecerle, por supuesto, pues todo su ejemplo y toda la lucha a lo largo de estos años. Y en clave política empezamos una semana intensa con la comparecencia de Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso para defender el aumento del gasto militar, el aumento en defensa y, bueno, explicar los acuerdos en el seno del Consejo Europeo. La posición de Izquierda Unida de rechazo a este incremento en defensa es bien conocida y la hemos explicado, creo que suficientemente en los últimos 40 años. Hoy queremos traer aquí un informe que se ha preparado por parte de Izquierda Unida y los técnicos que trabajan con nosotros sobre las consecuencias de este rearme que pretende la Unión Europea en cifras. Y traemos este informe que se les hará llegar después de esta rueda de prensa con tres objetivos fundamentales. El primero, desmontar el argumentario belicista que por parte tanto de la OTAN como de la Unión Europea y todos aquellos que aplauden esta necesidad de rearme, de que es necesario aumentar el esfuerzo en gasto militar. Creemos que este desmontaje de este argumentario de la necesidad de seguir creciendo en gasto militar es fundamental. Explicarlo, hacer mucha pedagogía y que la sociedad española en su conjunto lo conozca. En segundo lugar, y como otro de los objetivos, es conocer las cifras reales del gasto militar en nuestro país, cifras que muchas veces quedan maquilladas o camufladas y que entendemos que es fundamental conocerlas para dimensionar bien de qué estamos hablando cuando se habla de que necesitamos seguir creciendo en defensa. Y en tercer lugar, otro de los elementos que nos parece fundamental es saber en qué medida va a impactar este aumento, especialmente si se pone como objetivo el incremento del 5% del Producto Interior Bruto, que es lo que propone la Unión Europea y la OTAN. Desde luego, impacto va a haber, queremos saber cuánto es, empezar a cuantificarlo, porque además de este impacto no hablamos solo nosotras. El propio secretario de la OTAN señaló recientemente que es necesario hacer sacrificios en salud y gastos sociales, por poner un ejemplo, para garantizar la seguridad militar, que eso era más importante. Bueno, desde luego no lo compartimos en Izquierda Unida y queremos, por tanto, poner las cifras sobre la mesa y saber de qué estamos hablando y cómo nos va a impactar. Somos muy claras y vamos a defender la misma posición allá donde estemos, que es la posición que ha defendido tradicionalmente nuestra organización. En primer lugar, más armas no representan más paz. La seguridad que necesitamos, en segundo lugar, no la va a traer, ni la ha traído nunca, una mayor escalada bélica. Y en tercer lugar, y fundamental en esta semana que se abre con la comparecencia, como decíamos al principio, del presidente Sánchez en el Congreso, no permitiremos ambigüedades en materia de defensa. Queremos luz, taquígrafos y que se explique de manera meridianamente clara de qué estamos hablando cuando hablamos de gastos militares y cuando hablamos de defensa o cuando hablamos de seguridad. Algunas de las cifras que encontrarán en este documento, que como digo les haremos llegar, es que el gasto militar, frente a lo que se decía como primer elemento, ¿no?, para desmontar estas cuestiones, el gasto militar promedio de los países de la OTAN ha crecido considerablemente en la última década. Y algo curioso, no todos han crecido por igual respecto al Producto Interior Bruto. Estados Unidos ha reducido su porcentaje, mientras que los países de la Unión Europea, a la que ahora se nos pide un mayor esfuerzo, han aumentado, como digo, de manera notable, pasando, por ejemplo, de un 1,29% del PIB en 2014 al casi 2%, 1,99% en 2024. Pero si aterrizamos en el caso concreto del gasto militar en España, también vemos que ha crecido tanto en los términos que reconoce la OTAN, que tiene una manera de cuantificarlo específica, como, por supuesto, cuando incluimos
tenemos esas partidas que decía que quedan invisibilizadas, quedan en la sombra, pero que también representan gasto militar. El ejemplo más claro puede ser los proyectos de I+D en el Ministerio de Industria o algunas partidas y misiones que se han hecho en el extranjero. La realidad es que tenemos un gasto que ha pasado del 1,25% del PIB en 2014, digo gasto militar en el caso de España, al 1,52% en 2024. Y esto tiene una cifra concreta, cuantificable, que son 11.229 millones de euros más en gastos militares. Y ahora de lo que nos hablan, ahora lo que se nos plantea desde, como digo, la OTAN, pero también, por supuesto, la Unión Europea, es de incrementar aún más esta cifra. Las propuestas son variadas, habla de alcanzar el 3%, ese fondo que presentaba von der Leyen de 800.000 millones de euros en 4 años, la propuesta del 5% del PIB que propone la OTAN. Como digo, 11.229 millones de euros más que ya tenemos y que nos piden que sigamos incrementando. Y lo que nos gustaría saber, y es lo que recogemos en este informe también, es qué significaría ese incremento del 5% del PIB más en gasto militar. Lo hemos hecho en una comparativa. ¿Qué significaría ese incremento y qué significaría en otras cosas? Pues ese 5% del PIB que piden incrementar es el 13% del promedio dedicado al total del gasto social de la pasada década, en el mismo periodo que hemos hecho estos números. Es 8 veces más de lo que se dedica a vivienda en nuestro país, un 58% más de lo que se ha dedicado a sanidad y un terrible 89% más de lo que se dedica a educación. Y si a esto sumamos estos datos que ya hablan por sí solos, sumamos la brecha que ya existe entre la inversión social que se hace en nuestro país, en España, respecto a los países del entorno y respecto a la media de la Unión Europea, podemos estar bastante seguras de que estamos hablando de que en España las familias trabajadoras sufrirán considerablemente más que el resto de familias europeas que están dentro de la media europea y, por supuesto, países de nuestro entorno como Francia, en cuanto a protección social, educación y salud, por poner algunos de los ejemplos. Conclusiones que sacamos de este informe que presentamos y de estos datos que he desgranado muy brevemente y muy a la pluma para no hacerlo demasiado denso. La primera conclusión es que hay que frenar una deriva bélica que, como vemos, no ha empezado ahora, no ha empezado a consecuencia de la guerra de Ucrania, sino que ha empezado a gestarse y prepararse hace al menos 10 años y, por tanto, ahora lo que se ha es incrementado, se pretende acelerar, pero es una cuestión que empezaba mucho antes. Los datos nos indican, por tanto, que frente a lo que nos plantean de la necesidad de seguir aumentando el gasto militar, no es necesario seguir creciendo. España ha crecido en gasto militar y ha crecido mucho y, por tanto, lo que tenemos que estar hablando ahora mismo es de justo lo contrario. Y no solo el impacto, como veíamos, en términos de cómo puede detraer de los recursos para términos sociales, sino que es que además no vivimos en un planeta más seguro. No vivimos en una Europa más segura a pesar del incremento del gasto militar en estos últimos 10 años, sino que a los hechos nos podemos remitir, vivimos en un mundo más inseguro en estos momentos. Este incremento del gasto, este incremento del 5% del PIB que plantea la OTAN y el Gobierno de Estados Unidos, entendemos que debe ir efectivamente a garantizar más seguridad. Lo que no nos ponemos de acuerdo es en los términos que significa esa seguridad. Para nosotras esa seguridad no debe ser la seguridad de la cuenta de beneficios de los señores de la guerra, sino es la seguridad de las familias y tiene mucho más que ver con poder acceder a una vivienda digna, poder tener unos servicios públicos universales y de calidad y poder llegar a fin de mes con las garantías y la tranquilidad suficiente. La vía bélica entendemos que no ha dado resultados, entendemos nosotras y entiende cualquier persona que mire el panorama político que tenemos a nivel internacional, incluso a nivel europeo. Y por tanto vamos a seguir insistiendo la necesidad de apostar por otra vía, probemos por la vía de la diplomacia y probemos por la vía de la paz. Y para ello, desde luego, es clave que Europa deje de ser un vocero de la OTAN, que es lo que ahora mismo entendemos que está siendo. Escuche a la sociedad española y escuche a la sociedad europea que defiende y opta por la vía de la paz y la diplomacia
y la soberanía también de nuestro territorio. Seguimos trabajando para alcanzar consensos en esta vía de resolución pacífica fuera de la influencia de la OTAN, como hemos conseguido recientemente en el seno del grupo parlamentario, impulsando también hacia afuera campañas por la paz y explicando y haciendo mucha pedagogía de que el mundo no es más seguro con más armas, es más seguro con mejores servicios públicos y con garantías para las familias trabajadoras. Y un apunte como elemento de política internacional, pero que también viene vinculada a esta posición a favor del rearme y de la deriva bélica de la Unión Europea. Una Unión Europea que se disfraza de soberanía, discursos de seguidismo a la OTAN, como decía antes, voceros de la OTAN, hace seguidismo de Estados Unidos y hace seguidismo de un Trump de los aranceles, que incluso va en contra de los propios intereses de la Unión Europea. Trata de instalar el mensaje de la importancia de la seguridad y de la protección de las vidas, sobre todo de aquellos más vulnerables, la protección civil, mientras sigue mirando, vemos como sigue mirando para otro lado ante el genocidio televisado de Gaza. Ayer conocimos la cifra de que ya se han pasado los 50.000 asesinados en la Franja de Gaza. Una cifra más inasumible, si cabe, que las cifras que nos venían apareciendo en días anteriores. Seguimos viendo cómo Israel no solo rompe su tregua, sino que sigue su ofensiva por tierra para hacer nuevas invasiones, ataques a otros territorios palestinos y una vuelta a los ataques al Líbano. Es decir, estamos ante una ofensiva sin precedentes contra Palestina y sus aliados por parte de Israel, por un lado, con un Netanyahu que pretende tapar y camuflar sus propios problemas internos a costa de las vidas y los cuerpos de los ciudadanos y ciudadanas palestinos, y de un Estados Unidos que tiene planes indecentes para poner un resort en la zona, un plan que no merece la pena ni ser comentado. Pero mientras tanto nos preocupa qué hace la Unión Europea, además de mirar hacia otro lado. Y nos preocupa y exigimos, y volvemos a traerlo, creo que como casi todas las semanas que hacemos rueda de prensa, la necesidad de dar un paso mucho más allá, romper las relaciones con el Estado genocida de Israel, hacer esa agenda necesaria de sanciones y el fin de la compraventa real de armas a Israel, y desde luego volvemos a insistir en la necesidad de poner frente a la justicia a los culpables de este genocidio. El pueblo palestino nos da lecciones de dignidad y resistencia cada día, y nosotras no podemos permitir que esa lucha caiga en el olvido. Por tanto, seguiremos trayendo estas medidas, estas exigencias para que acabe por fin el genocidio en Palestina. Llevaremos las exigencias aquí, a donde tengamos voz, en Europa y en todas partes. Y por nuestra parte, nada más. Si hay alguna pregunta. Pues bueno, no entro en valoraciones de qué puede creer el Gobierno. Lo que sí puedo entrar es en qué estamos trabajando desde Izquierda Unida en los distintos ámbitos donde tenemos representación, tanto el Grupo Parlamentario como en otros espacios, que es para conseguir que haya presupuestos. Un gobierno que se precie de serlo tiene que presentar presupuestos generales, porque además es presentar su modelo para la sociedad y es la única manera de contraponer realmente otros modelos que pretendemos combatir, como son los modelos de Partido Popular y Vox, que sabemos que son verdaderos sabotajes sociales. Nosotras seguimos trabajando y seguimos insistiendo en ello. No hemos descartado la posibilidad de presentar presupuestos, y no las descartamos porque, habiendo voluntad política, se llega a acuerdos, como se ha llegado en otras cuestiones. Lo vimos recientemente la semana pasada con el acuerdo sobre el reparto de menores migrantes. Si hay voluntad política, se puede presentar acuerdos, se puede presentar unos buenos presupuestos, y desde luego esa va a ser la posición que venimos defendiendo y que seguiremos defendiendo. Hola, buenos días. Quería saber el documento sobre gasto en defensa del que nos ha hablado, si la intención de Izquierda Unida es presentarlo dentro del Grupo Parlamentario Sumar o incluso dentro del Gobierno a través de la ministra Sira Rego. ¿A quién se lo van a presentar exactamente? Muchas gracias. Pues bueno, este documento, como he dicho, le va a llegar a mucha gente, entre otras a los propios medios de comunicación. Este documento forma parte de la hoja de ruta clara que tenemos aprobada desde Izquierda Unida, y
reafirmada en la última coordinadora, de hacer un ingente trabajo para apostar por la paz y por ese concepto de seguridad para las familias trabajadoras y luchar contra ese modelo instalado de la deriva bélica. Y lo haremos llegar, desde luego, allá donde tengamos posibilidades, tanto en el grupo como en el Gobierno, en cualquier espacio. Esto forma parte de un argumentario, de una pedagogía que necesitamos hacer y que, por tanto, llegará allá donde haya una voz de Izquierda Unida. Buenos días. A mí me gustaría saber cuáles son las fuentes de ese informe, aunque entiendo que lo veremos, no sé si a lo largo del día de hoy, cuando tienen pensado presentárnoslo. Y por otro lado, querría saber si tienen previsto asistir y, si es así, quién acudirá a la Asamblea del Movimiento Sumar del próximo fin de semana. Gracias, Paula. Sí, las fuentes son varias, son todo fuentes oficiales con lo que se ha trabajado para hacer este informe. Creo que va a llegar a lo largo de esta mañana, no mucho más tarde, y en cada una de los apartados vienen fuentes diversas, porque se ha utilizado más de una fuente en función de lo que estuvieran midiéndose, pero ya digo, todo fuentes oficiales que podrán consultar en cuanto llegue el documento. Y respecto a la Asamblea Sumar, efectivamente va a asistir Izquierda Unida, va a estar representada a través de un miembro de la dirección federal. No podrá ser la persona de Antonio Mayor, una persona del coordinador federal, porque coincide, como puede ser que sepan, y si no, yo se lo cuento, coincide con la fiesta del Partido Comunista de Andalucía, un evento político de primer orden y de mucha importancia para nosotras, donde además coincide que este año se le hará un homenaje a Antonio Romero, como bien saben, falleció recientemente, y para nosotras, y creo que para la sociedad andaluza en su conjunto y para la izquierda, ha sido un absoluto referente político y padre de muchos y muchas que estamos ahora mismo aquí, padre político me refiero claramente. Y Antonio desplegará una agenda intensa en esta fiesta, por supuesto, además de asistir al homenaje, y por tanto se hacía incompatible. Sin embargo, estará la responsable no me acuerdo de qué es la responsable, estará Marga Ferrer, que es una de las responsables de área dentro de la dirección de Izquierda Unida.